Eres el hijo adoptivo del rey de los dioses. Imagina que eres el más inteligente de todos en el Asgard, el más creativo, el más rápido de mente, y sin embargo, siempre el segundo, siempre el que está un paso detrás del glorioso hermano, del héroe rubio, del guerrero perfecto. Ahora imagina que llevas milenios cargando con ese peso, que has salvado a los dioses innumerables veces con tu ingenio, y que la única recompensa que recibes es desconfianza. Hoy en Mitología al Día nos adentramos en la historia de Loki Lofbjarson. No es la historia de un villano, tampoco es la de un héroe. Es algo mucho más interesante. Es la historia de un ser que no encajaba en ningún lado, cuya naturaleza lo condenaba a ser siempre el agente del caos, incluso cuando no quería serlo. En la mitología nórdica, Loki es posiblemente el personaje más complejo de todos. Es el padre de la serpiente del mundo, del lobo que devoraba a Odín y de la diosa de la muerte. Es también quien salvó a los dioses en más de una ocasión con su ingenio sin igual. Es el que provoca y el que repara, el que destruye y el que construye, el que miente y el que revela verdades que nadie quiere escuchar. Siéntate, porque esta historia no es sencilla. Para entender a Loki, primero hay que entender de dónde viene, y la respuesta es incómoda para muchos de los dioses del Asgard. Loki no nace en el Asgard, nace en Jotunheim, el reino de Jotun, los gigantes de hielo. Su padre es Farbauti, cuyo nombre significa literalmente el que golpea con peligro. Su madre es Laufey, o Nal, a veces descrita como una diosa o como una mujer de extraordinaria belleza. Esta dualidad ya es reveladora. Loki tiene sangre de gigante, sangre de los enemigos naturales de los Aesir, los dioses del Asgard. Y sin embargo, en algún momento de su historia temprana, se convierte en hermano de sangre de Odín, el padre de todo. Piénsalo bien. El padre de los dioses decide hacerse hermano de sangre con un gigante, con un ser de la raza enemiga. Eso no ocurre por accidente. Los textos nórdicos, especialmente los recogidos por Snorri Sturluson en el siglo XIII en obras como la Edda en prosa y la Edda poética, nos hablan de este pacto sagrado entre Odín y Loki. Hacerse hermanos de sangre en la cultura nórdica no era una ceremonia menor, era un compromiso absoluto. Significaba que los destinos de ambos quedaban entrelazados, que lo que le ocurría a uno afectaba al otro. Odín, el dios de la sabiduría y la guerra, había viajado por los 9 mundos buscando conocimiento. Había sacrificado un ojo para beber del pozo de Mimir. Había colgado de Yggdrasil durante 9 días para descubrir las runas. Y cuando se encontró con Loki, vio algo que nadie más tenía: una mente sin igual, una creatividad sin límites, una capacidad para resolver problemas y para crear problemas. En el mundo imprevisible de la cosmología nórdica, ese era un recurso demasiado valioso para dejarlo en manos enemigas. Así que Odín hizo lo que siempre hacía: actuó con cálculo. Tomó a Loki bajo su protección, le dio un lugar en el Asgard, le ofreció familia, pertenencia, identidad. La pregunta que la mitología no responde directamente, pero que se siente en cada mito es: ¿fue suficiente? Loki es ante todo un ser de transformación. Literalmente, su habilidad más característica no es la fuerza, ni la magia, en el sentido convencional, sino la metamorfosis. Los mitos lo muestran transformándose en salmón para escapar de los dioses, en yegua para distraer al semental Svadilfari, en mosca para espiar y sabotear, en anciana para engañar. La lista es interminable. Y eso no es solo un truco conveniente del narrador, tiene una profundidad simbólica enorme. Loki no tiene una forma fija porque no tiene una identidad fija. Es fluido en un sentido que ningún otro ser de la cosmología nórdica lo es. No es dios, no es gigante, no es hombre, no es mujer, aunque a veces lo es. Es todas esas cosas y ninguna. En las culturas que valoran por encima de todo el orden, la jerarquía y la identidad fija, un ser como Loki es inherentemente amenazador. No porque sea malvado, sino porque su mera existencia cuestiona las categorías en las que todos los demás se sienten seguros. Durante siglos, Loki fue algo que no encaja con la imagen que la cultura popular ha creado de él. Fue útil, extraordinariamente útil. Hay un mito fundamental que ilustra esto a la perfección. Cuando los dioses necesitaban construir las murallas del Asgard, llegó un misterioso constructor ofreciéndose a hacerlo en un solo invierno a cambio de la diosa Freya, el sol y la luna. Una demanda imposible de cumplir, claro, pero los dioses, codiciosos como siempre, quisieron tener las murallas sin pagar el precio. ¿Y quién maquinó el plan para engañar al constructor? Obviamente Loki.
Cuando descubrieron que el constructor era en realidad un gigante de roca que iba a conseguir terminar a tiempo gracias a su mágico caballo Svadilfari, ¿quién se transformó en una yegua para distraer al caballo y arruinar el plan del gigante? Loki. Y como consecuencia de esa transformación, Loki quedó preñado del caballo, y varios meses después dio a luz a Sleipnir, el caballo de 8 patas que se convertiría en el corcel de Odín, el más rápido de todos los animales de los 9 mundos. Incluso sus efectos secundarios eran regalos para los dioses. Uno de los episodios más reveladores de la naturaleza de Loki ocurre cuando en un momento de travesura nocturna decide cortar el cabello dorado de Sif, la esposa de Thor. Esto puede parecer trivial, pero no lo es. En la mitología nórdica, el cabello de Sif no era solo cabello, era una representación de los campos de trigo, de la fertilidad de la tierra. Cortarlo era un acto de profanación de la naturaleza misma. Thor, como es de esperar, puso a Loki contra la pared con una mano alrededor de su garganta, literalmente. Y Loki, siempre el superviviente, prometió reparar el daño. No solo reemplazando el cabello, sino mejorando lo que había antes. Bajó a Svartalheim, el reino de los elfos oscuros y los enanos, y ahí comenzó una cadena de eventos que terminó en la creación de los objetos más poderosos del cosmos nórdico. De los Ivaldi, enanos maestros artesanos, obtuvo los cabellos de oro para Sif, la lanza Gungnir para Odín y el barco Skidbladnir para Freyr. 3 obras maestras de una sola vez. Pero Loki, incapaz de contenerse, apostó con el enano Brok que éste no podría crear nada igual de perfecto. Y Brok, aceptando el reto, fabricó 3 objetos más. El anillo Draupnir, del que caerían 8 copias cada 9 días. El jabalí de cerdas doradas Gulimbursti. Y Mjolnir, el martillo de Thor. El arma que haría a Thor el defensor del Asgard. El hacha de guerra de la mitología nórdica. El símbolo que los vikingos llevarían alrededor del cuello. Todo por culpa y gracias a Loki. Lo que hace que estos mitos sean tan fascinantes es que Loki no actúa por maldad pura en este periodo. Actúa por impulsividad, por aburrimiento quizás, por la incapacidad de resistirse a jugar cuando el juego se presenta. Crea un problema y lo resuelve, roba el cabello de Sif y trae 6 tesoros a cambio. Apuesta su propia cabeza por vanidad y maquina para no perderla cuando pierde la apuesta. ¿Es esto maldad o simplemente la naturaleza de un ser que vive en el límite entre el orden y el caos? Los estudiosos de la mitología nórdica como George Dumsil o Hilda Ellis Davidson han debatido durante décadas la función de Loki en el panteón nórdico. Algunos lo ven como una figura del trickster, un arquetipo universal presente en casi todas las culturas del mundo. El coyote de los nativos americanos, el Anansi africano, el Hermes griego. El trickster no es bueno ni malo, es el agente del cambio, el que perturba el orden para que el mundo no se quede paralizado en su propia rigidez. Si hay un momento en que la historia de Loki da un giro irreversible, es aquí. Este es el mito que lo cambia todo. Balder era el hijo favorito de Odín y Frigg. Era el más hermoso de los dioses, el más amado, el que representaba la luz, la pureza y el bien. Los mitos dicen que ninguna planta ni animal podía hacerle daño porque todos los seres del mundo habían jurado protegerle. Frigg, su madre, había recorrido los 9 mundos haciendo que cada ser, cada planta, cada piedra, cada animal prometiera no dañar a su hijo. Todos prometieron. Todos excepto uno, el muérdago. Una planta tan pequeña, tan aparentemente inofensiva, que Frigg no la había considerado necesaria para incluir en el juramento. Los dioses, con esa inmortalidad que los hace a veces imprudentes, habían convertido la invulnerabilidad de Balder en un juego. Le lanzaban flechas, piedras, espadas y todo rebotaba. Era un entretenimiento. Loki observó esto. Y en ese momento algo cambió en él. Los textos no dicen claramente por qué. Algunos interpretan que Loki sentía celos de Balder, el favorito del Asgard, el que tenía todo lo que Loki nunca tendría: amor incondicional, respeto, pertenencia real. Otros apuntan a que Loki actuó como siempre había actuado, por impulso caótico, sin calcular las consecuencias. Lo que sí sabemos es lo que hizo. Buscó a Frigg disfrazado de anciana y le sonsacó que el muérdago no había hecho el juramento. Luego fue, cortó una rama de muérdago, la talló en forma de dardo y se la entregó al dios ciego Hodr, que no había podido participar en el juego. Le guió la mano y Hodr lanzó el muérdago hacia Balder.
el dios más amado del cosmos nórdico, cayó muerto. Lo que siguió fue un luto sin precedentes en el Asgard. Odín, siempre el calculador, envió a su hijo Hermod al Helheim, el reino de los muertos, a negociar el regreso de Balder. Hel, la diosa de los muertos, puso una condición. Todos los seres del mundo tenían que llorar a Balder. Todos. Si uno solo se negaba, Balder permanecería en el reino de los muertos hasta después del Ragnarok. Y entonces ocurrió algo terrible. Los dioses recorrieron el mundo pidiendo a todos que lloraran. Y todos lloraron. Piedras, árboles, animales, todos derramaron lágrimas por Balder. Todos excepto una anciana llamada Tok, que dijo que Balder nunca le había dado nada y que se quedara donde estaba. Tok era Loki. Con ese acto, Loki condenó a Balder a permanecer en la muerte, y con ello se condenó a sí mismo, porque los dioses sabían que era él, y porque con ese acto Loki había cruzado una línea de la que no hay regreso. Después de la muerte de Balder, Loki huyó, pero no pudo esconderse para siempre. Existe un mito llamado el Lokasena, que en noruego antiguo significa las invectivas de Loki, que muchos estudiosos consideran uno de los textos más extraordinarios de toda la literatura mitológica nórdica. Los dioses estaban reunidos en un banquete en el palacio del dios del mar Aegir. Comida, bebida, alegría. Y de repente, Loki aparece. Lo que ocurre a continuación es incómodo y fascinante. Loki, con la precisión quirúrgica de alguien que ha observado a todos durante siglos, comienza a acusar a cada uno de los dioses de sus secretos más oscuros. A Odín de practicar Seid, una magia considerada indigna de los hombres. A Frigg de haber dormido con los hermanos de Odín. A Freya de haber dormido con todos los dioses y elfos. Y a Tyr de no poder recuperar su mano perdida. Una por una va destruyendo las reputaciones. Nadie queda en pie. Y lo extraordinario no es que lo diga. Lo extraordinario es que los dioses no pueden refutarle. Porque todo lo que dice es verdad. Loki no inventa, revela, y eso es mucho más peligroso que mentir. Pero las acusaciones en un banquete, por más devastadoras que sean, no son lo que realmente asusta a los dioses de Loki. Lo que les aterra son sus hijos. Con la giganta Angerboda, Loki tuvo 3 hijos, cuya sola existencia amenazaba con destruir el cosmos. El primero, Fenrir, el lobo monstruoso cuyo destino era devorar a Odín durante el Ragnarok. El segundo, Jormungandr, la serpiente del mundo, tan grande que rodeaba todo el Midgard, el mundo humano, y que estaba destinado a matar a Thor. El tercero, Hel, la diosa de los muertos, mitad viva, mitad cadáver, que gobernaba el reino de los fallecidos no gloriosos. Los dioses, alertados por profecías, capturaron a los 3. A Hel la exiliaron a las profundidades, a Jormungandr la arrojaron al océano que rodea el mundo. A Fenrir intentaron atarle primero con cadenas que el lobo rompió sin esfuerzo, y luego con Gleipnir, una cadena mágica tejida de cosas que no existen. El ruido de los pasos de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, el aliento de un pez, la saliva de un pájaro. Y Fenrir aceptó ser atado solo si uno de los dioses ponía su mano en su boca como garantía. Solo Tyr aceptó, y cuando Fenrir no pudo romper la cadena y comprendió que había sido engañado, devoró la mano de Tyr. Los dioses habían encarcelado a los hijos de Loki, habían mutilado a uno de los suyos para lograrlo, y Loki lo sabía. Después del Lokasena, los dioses finalmente decidieron que Loki había ido demasiado lejos. Le persiguieron. Loki huyó, se escondió en una cascada transformado en salmón, pero había cometido un error. Antes de transformarse, había inventado la red de pesca para poder predecir cómo lo buscaría. Y cuando los dioses encontraron la red y dedujeron cómo funcionaba, supieron cómo capturarle. Su propio ingenio fue su perdición. Lo que siguió fue uno de los castigos más crueles de toda la mitología nórdica. Los dioses arrastraron a Loki a una caverna, mataron a su hijo Narfi y con sus intestinos ataron a Loki sobre 3 rocas, con el abdomen hacia arriba. Y Skadi, la diosa gigante que odiaba a Loki por haber sido responsable de la muerte de su padre, colocó encima de él una serpiente de la que destilaba veneno sin parar, gota a gota, sobre su cara. Su esposa Sijin, la única que nunca lo abandonó, se quedó a su lado sujetando un cuenco para recoger el veneno. Pero cuando el cuenco se llenaba y ella tenía que vaciarlo, el veneno caía sobre Loki y sus convulsiones eran tan violentas que hacían temblar la tierra.
Los humanos llamaban a esos temblores terremotos. Y ahí permaneció Loki, atado, sufriendo, esperando el Ragnarok. Los signos del fin del mundo en la mitología nórdica son inconfundibles. Primero llegará el Fimbulwinter, 3 años de invierno sin verano intermedio. Hambre, frío y guerra se extenderán por todo el mundo. Los lazos familiares se romperán, los hermanos se matarán entre sí, los hijos levantarán la mano contra sus padres. Y durante ese caos, las cadenas que sujetan a Loki se rompieron. Los dioses siempre supieron que ocurriría, lo vieron en las profecías, lo vio Odín en sus infinitos viajes buscando el conocimiento. El Ragnarok no es una sorpresa para nadie, es un destino que todos saben que viene y que sin embargo nadie puede evitar. Esta es quizás la idea más profunda de toda la cosmología nórdica, el fatalismo heroico. El mundo va a terminar, los dioses van a morir, y aún así los dioses luchan, porque luchar con conocimiento de la derrota es la máxima expresión del valor. Libre de sus cadenas, Loki asumirá su destino final. Se convertirá en el capitán del Naglfar, el barco del fin del mundo. El Naglfar es uno de los detalles más perturbadores de toda la mitología nórdica. Es un barco construido con las uñas de los muertos, con las uñas de todos los humanos y gigantes que han fallecido a lo largo de la historia. Por eso, según los textos, era importante cortar las uñas de los cadáveres antes de enterrarlos, para no proporcionar material para la nave del apocalipsis. Y cuando el Ragnarok llegue, Loki navegará ese barco desde el norte, transportando a los ejércitos de los muertos y de los gigantes hasta las llanuras del Vigrid, donde se librará la batalla final. Frente a los dioses del Asgard y sus aliados, los Einherjar, los guerreros muertos en batalla que han estado entrenando en el Valhalla durante milenios. El Ragnarok es una cadena de combates singulares en los que todos los actores principales encuentran su destino. Fenrir, el lobo hijo de Loki que había estado encadenado durante eones, se liberará y devorará a Odín. Vidar, el hijo silencioso de Odín, vengará a su padre aplastando la mandíbula del lobo. Thor y Jormungandr, la serpiente del mundo, otro hijo de Loki, se matarán mutuamente. Thor matará a la serpiente y caminará 9 pasos antes de caer muerto por su veneno. Freyr morirá a manos del gigante Surd porque había regalado su espada mágica. Tyr morirá enfrentándose al Kang-Gar. Y Loki se enfrentará a Heimdall. Heimdall, el guardián del Bifrost, el que todo lo ve y todo lo oye, el guardián que más tiempo había desconfiado de Loki. Él y Loki se matarán mutuamente. 2 seres que habían existido en tensión constante, cuyos destinos siempre habían estado entrelazados, encontrando el final juntos. Pero la cosmología nórdica no termina con la destrucción. Después del Ragnarok, la Voluspa, el poema más importante de la Edda poética, describe cómo la tierra volverá a surgir del mar, verde, hermosa, fértil, y algunos de los hijos de los dioses sobrevivirán para poblar este nuevo mundo. Y Balder volverá del reino de los muertos. De Helheim regresará el dios asesinado por Loki, el más amado de todos, para gobernar en el mundo renacido. Hay algo profundamente poético en esto. El acto que precipitó la caída de Loki, la muerte de Balder, resulta ser parte de un ciclo cósmico inevitable. Sin la muerte de Balder no habría Ragnarok. Sin el Ragnarok no habría renovación. Sin Loki, el agente del caos, el cosmos se habría quedado paralizado en su propio orden inmóvil. El destructor era, al mismo tiempo, el elemento necesario para la regeneración. Loki no era el villano de la historia. Era la pregunta que el cosmos no podía dejar sin responder. ¿Qué ocurre cuando el mundo intenta obligar a un ser libre a encajar en una caja? Era el espejo que reflejaba los defectos de los que se consideraban perfectos, el caos que hacía funcionar el orden, el mentiroso que decía las verdades más duras. Y si algo nos enseña su historia es esto: los seres que no encajan, los que cuestionan, los que transforman todo a su alrededor, no son siempre los enemigos del mundo. A veces son exactamente lo que el mundo necesita para sobrevivir. Si quieres seguir explorando la mitología nórdica, suscríbete y comenta qué personaje quieres que analicemos la próxima vez. Thor, Odín, Freya. El panteón nórdico es inagotable.